Gracias por estar con tampahoy.com. Les saluda Gerardo Sierra, en esta vez acompañado de Vladimir Kislinger para hablar de un tema poco abordado y un tema que tú, Vladimir, tuviste la oportunidad de retratar la semana pasada con un caso bastante impactante. Pero antes, bienvenido a esta tu casa, tampahoy.com. Gerardo, muchísimas gracias por, como siempre, tener este espacio para, no solamente para mí, sino para todos aquellos que nos vemos en este espejo hispanoamericano, dentro y fuera de los Estados Unidos. Y bueno, ya listo para compartir contigo y con toda nuestra audiencia sobre un tema muy delicado, sobre un tema muy doloroso y sobre un tema que prácticamente no se habla. Y es el tema de las secuelas psicológicas o las consecuencias en la psique, en el estado mental, en la salud mental de miles y de millones de migrantes, Vladimir, que dejan sus países de origen, toman esa travesía, toman ese viaje, dejan muchas veces a su familia, dejan todo lo que han hecho, una vida completa atrás y se embarcan, en la mayoría de los casos, para buscar una vida mejor. El revés de la situación es cuando tú te encuentras en una situación básicamente solo, en el caso que le sucede a muchas personas, a muchos migrantes, y empiezan estos efectos a hacer estragos en el estado, en el sentir personal de estas personas. Y es que basta con entender o con analizar las cifras. Por ejemplo, el año pasado, y estoy hablando de encuentros en la frontera donde un inmigrante sin documentos, sin autorización de ingreso, por ejemplo, en los Estados Unidos, se enfrenta o se entrega a un oficial de inmigración, puede ser CBP entre otros, que es patrulla fronteriza. El año pasado, 2.3 millones de migrantes se encontraron las caras con estos oficiales de migración. En lo que va de año, para que entendamos este drama, porque mucho se ha hablado de que las nuevas políticas migratorias del presidente Biden, que tiene unos cuantos meses, han hecho que se disminuya considerablemente el número de encuentros, pero eso no necesariamente es así. Hasta el momento se habla de entre 1.3 y 1.5 millones de personas que han ingresado en el 2023 a Estados Unidos y pues, digamos, a pesar de las medidas que existen hasta ahora. ¿A dónde voy? Esas almas, estamos hablando que en los 2 últimos años estamos cerca de los 4 millones de encuentros, solo hablando de migración indocumentada, porque bastaría con hablar sobre aquellos puertos aéreos, sobre aquellos, por ejemplo, aquellas personas que vienen con estatus de visa de visitante y se quedan, o aquellos que incluso programan y logran un proceso migratorio desde sus países de origen y entran legalmente, incluyendo paro humanitario, entre otras medidas. Todos ellos, no importa la manera en la que ingresaron, por ejemplo, a Estados Unidos, pero podemos hablar de cualquier país del mundo, porque al fin y al cabo las migraciones son así. Mientras estamos hablando de América, podemos hablar de las migraciones del Medio Oriente, podemos hablar de algunas migraciones ahora entre Ucrania, Rusia, yéndose hacia la Europa del Este, o también de algunos países del Asia, ver cómo en Corea del Norte se escapan, hacen todo lo que pueden para poder llegar hasta China o a otros lugares. Es decir, la migración siempre ha sido un problema, y cuando digo un problema no lo hago para criticar, sino cuando se dice que es un problema es porque es un caso de estudio y porque trae muchos elementos que tienen que analizarse, y muchos de ellos, insisto, poco se analizan porque desafortunadamente poco importan para muchas organizaciones. Y este es el caso justamente del que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con esas secuelas psicológicas. Y hoy les traemos a ustedes un caso muy particular del que hablaremos en unos minutos. Pero Gerardo, no sé si te parece, comenzamos con el resumen de la historia, una historia que publicamos el jueves pasado, una historia conmovedora y que nos va a servir de marco para que ustedes, Gerardo y yo, podamos conversar. Mientras vemos el reportaje, les quiero invitar que compartan este video totalmente en vivo, queda grabado en nuestras redes sociales, y que nos dejen saber desde qué lugar, desde qué rincón se están conectando. Y Vladimir, algo que quisiera destacar de lo que tú acabas de decir, que no importa la condición de migración que una persona ha tenido en su travesía, en su viaje,
puede ser una migración cómoda por avión, con todas las de la ley, o estamos hablando también de una migración en la frontera, con agentes fronterizos, valga la redundancia, involucrados, con una experiencia más convulsionada. Pero todas estas experiencias, todas estas vivencias dejan marca en la salud mental y vamos a ver este caso a continuación que, como tú bien dices, nos va a servir de marco de referencia para nuestra discusión. Eduardo Lira era un joven de 24 años que llegó hace menos de un año a Tampa después de pasar meses de una ardua travesía desde su natal Venezuela. Carismático, agradable, muchacho noble, gracioso, hacía a todo el mundo reír. Era chef de profesión, pero le tocó aprender otros oficios. Yo a ese hombre lo ponía a pintar, a hacer drywall, pisos, losa, en el sol, en el techo, donde sea. Y si no sabía, aprendía. Hace menos de 2 semanas, Eduardo decidió quitarse la vida. Sus amigos y compañeros de trabajo llegaron a notar cambios en su comportamiento, pero nunca imaginaron que ocurriría algo así. Solo, sin familia, sin nadie, él solo. Hubieron momentos que lo veía triste, desenfocado, me comentaba que tenía mucha presión. Según la Organización Mundial de la Salud, los inmigrantes pueden presentar necesidades físicas o mentales relacionadas a experiencias en su país de origen, tránsito migratorio, políticas de entrada e integración del país de acogida y condiciones de vida y trabajo. Cuando llegan a este país, realmente no les da el tiempo a procesar, pero están vulnerables. Así que la probabilidad de que desarrolle depresión y ansiedad es mucho más alta. La señora Erlinda Mendoza cruzó casi una decena de países hasta llegar a los Estados Unidos. 8 meses después, recuerda todo lo vivido como si fuera ayer. Nosotros dormíamos en la calle, en los aguaceros, con el temor de que nos fueran a agarrar. Yo no dormía, yo lloraba. Yo vi la muerte. Por mi madre que está debajo de tierra, yo la vi. Los psicólogos invitan a romper el silencio buscando apoyo en amigos, familiares y terapeutas sin temor a ser estigmatizados. Lo que estás sintiendo es temporal. Mañana es otro día. El sol va a salir mañana. Y empieza el día con mente fresca. Un día nuevo lleno de oportunidades. Siempre lo vas a poder superar. Siempre. Y veíamos en ese reportaje cómo se expone algo que muy poco se conoce y es el síndrome postraumático. Y digo muy poco se conoce porque usualmente uno asocia este síndrome a un accidente de tránsito, a una muerte inesperada, a un trauma mayor que no necesariamente está relacionado al tema migratorio. Y con esta historia conmovedora, triste de la muerte de Eduardo, quitándose la vida hace apenas menos de 2 semanas, de hecho creo que acaba de cumplir 2 semanas de haberse quitado la vida, pone en relieve lo que estábamos hablando, Gerardo, y justamente es cómo entender que nos hemos, y creo que ustedes pueden coincidir con nosotros, difícilmente vemos a alguien hablar sobre los efectos psicológicos de la migración. Y se habla mucho, perdona que te interrumpa, de este síndrome, como tú bien lo defines, que es el mejor conocido en inglés como PTSD. Se habla mucho del PTSD cuando en situaciones de guerra las personas regresan a sus países y han vivido una serie de experiencias traumáticas, como su nombre lo define, es el mismo concepto, tiene la misma raíz de esos traumas que tienen estas personas y que empiezan a acarrear con ellos a lo largo de sus vidas. Agrégale a eso la capa de no saber, esa extra layer, como dicen, de no saber cuándo viene mi permiso de trabajo, cuándo viene mi tarjeta verde, tengo que renovar, si me para la policía en una simple parada de tráfico, me pueden deportar por eso, la incertidumbre, empiezan esas preguntas. Y para darte el pie, hay 3 palabritas que saltaron de lo que escuchábamos en la historia, y es depresión, ansiedad y miedo. Así es. Y son esos detonantes, ¿no?, que terminan llevándote a un lugar que muchas veces no quisieras estar allí. Y lo que tú dices es muy cierto, porque hemos
retratado tantas veces el tema de los documentos, de los papeles, de cuándo se puede emigrar, de cuándo no se puede, de lo que piensa la gente del paro humanitario, de los aviones que fueron enviados a Martha's Vineyard. Estamos acostumbrados a hablar de número, pero no estamos hablando de quienes están detrás de los números. Y justamente vamos a ver una de las entrevistas que hicimos para este reportaje que hice es a la señora Erlinda Mendoza. La señora Erlinda Mendoza, venezolana, del occidente del país, de una zona muy famosa que se llama Maracaibo, una ciudad enorme, una ciudad petrolera en Venezuela, otrora una de las mejores ciudades del país, hoy en día destruida. Pasó un mes y medio para llegar a los Estados Unidos. Ella hace apenas 8 meses llegó acá a la Bahía de Tampa. Ella viajó junto a amigos y familiares. Eran 17 personas. No viajó sola. ¿Y por qué digo esto? Porque decimos en criollo, viajó guapa y acompañada, ¿no? Pero aún así, ella vivió los estragos de caminarse todos estos países. Ella me contaba haber conocido personas que habían sido violadas, cómo habían bandas criminales que estaban esperando al otro lado del río, en la selva, para poder despojarlos de sus recursos, cómo los cuerpos policiales de Centroamérica se aprovechaban y les robaban también lo poco que les quedaba. Y ella, aunque ya tiene 8 meses acá, no hay otra manera de describirlo, ella está pasando por un trastorno postraumático. Tan es así que hoy en día recuerda esa realidad como si fuera ayer. Y no solamente eso, a mi modo de ver, termina dejándola como una especie de limbo. Cuando ya sabes que estás en Estados Unidos, cuando ya sabes que estás libre, cuando ya sabes que estás a salvo, pero todavía tienes eso que viviste, que marcó tu vida. Entonces decidí compartir con ustedes material exclusivo que no salió en el reportaje y que lo vamos a sacar a través de esta vía, unos cuantos sonidos de lo que nos decía, lo que me decía dentro de su emoción la señora Erlinda Mendoza. Vamos a verla. Nosotros dormíamos en la calle, en los aguaceros, con el temor de que nos fueran a agarrar. Yo no dormía, yo lloraba. Y yo cuando me vi aquí, que ya nosotros estamos prácticamente en México, y después cuando nos agarraron, nosotros llorábamos de la emoción de ver que ya no íbamos a pasar con tanto lodo. El miedo, las matas, que uno medio se iba a resbalar y las púas grandísimas, porque no eran puitas, y el peligro de que también había una culebra y te picaban. Yo vi la muerte por mi madre que está debajo de tierra. Yo la vi sentada en pleno barro, porque el barro no llegaba hasta las rodillas. Esa agua estaba verde, pero eran de los muertos que estaban enterrados ahí. Habían cadáveres así, se veían los rumos enterrados, que lo tenían tapado ya. Lo tenían, pero no, o sea, de conseguir lo que estaban así de esta, no, le tomamos fotos sí a unos que estaban ya estaban descompuestos. Habían carpas con niños adentro muertos. Está bien que les revise, si tienen antecedentes, ok, yo los aplaudo para que lo saquen, porque no vengan a hacerle daño a la nación aquí. Pero esas personas que vienen de tanto sacrificio a trabajar, denle la oportunidad. Y fíjate, Gerardo, el drama, ¿no? El común denominador de este video que acabamos de ver es muerte. Es muy fuerte, fuertísimo. Fuerte. Es una descripción de lo que le tocó vivir a esta señora Erlinda Mendoza cruzando el Darién, la famosa selva del Darién. Y de la que han salido tantos cuentos horribles y tantas historias y las que han salido, porque hay muchas personas que ni siquiera salieron la selva del Darién. Me contaba, por ejemplo, Gerardo, que los zapatos se les dañaban y tenían que tomar los zapatos de donde los consiguieran. Y entiéndame bien a qué me refiero, donde fuera. Si hay una persona fallecida, las personas llegaban a un punto que no podían cargar más nada y tenían que dejar atrás incluso comida. Es muy fuerte. Y esta gente, y lo vamos a ver un poco más adelante con otra entrevista que tuvimos, esta gente realmente queda marcada de por vida. Y no basta con decir ya llegué a Estados Unidos y todo se resolvió. Hay que resolver, hay que atender este tema, y justamente por no atenderse este tema, llegamos a la historia de Eduardo. Cuando nos llegó esta historia, Gerardo, y tú fuiste testigo de excepción del momento en el que nos llegó,
nos había llegado una información sobre una recolección de recursos para enviar un cuerpo a Venezuela. Una repatriación. Una repatriación, esa sería la palabra y te lo agradezco. Que por cierto, dentro de las complicaciones, para que entendamos, aún después de la muerte, el cuerpo de Eduardo no puede ser enviado directamente a Venezuela en avión. El cuerpo de Eduardo tiene que ser enviado a un tercer país que tenga conexión para poder enviar cuerpos a Venezuela. Hasta ahora se está pensando en enviar el cuerpo hasta Ecuador y Ecuador luego a Venezuela. Es que hasta allí, imagínense el trauma de aquellos que se quedan aquí y que están tratando de ayudar a los familiares de Eduardo en Venezuela. Pero, Gerardo, hay cosas que no se contaron en ese video, en ese reportaje. Por ejemplo, cosas que no quise contar y que cuento aquí. Eduardo se quitó la vida donde trabajaba. En una noche del viernes le pidió permiso a su jefe para quedarse a dormir allí. Él había vivido allí en varias oportunidades y dejó una nota, dejó un audio pidiéndole perdón a su jefe y su gran amigo, y posteriormente se suicidó. Samuel Bonassisi, su jefe, llegó el sábado en la mañana, vio la nota, yo tuve las notas en mis manos, y él no sabía qué estaba pasando, hasta que fue al segundo piso y se consiguió la escena. Algo que destruye a uno por dentro, de pensar un niño de 24 años que emigró solo, que pasó 56 días, si mal no recuerdo, para llegar hasta los Estados Unidos, que tenía menos de un año acá en este país, que tenía sueños, pero más que tener sueños, tenía compromisos, Gerardo. Y tú y yo somos padres, no sé cómo te sientes tú, pero tú y yo también somos inmigrantes. Y ahora tiro la bola de tu lado y te pregunto, ¿cómo esta historia pudo tocarte a ti personalmente? El lado de la responsabilidad, y tú lo dijiste inmediatamente, right off the bat, como dirían, el tema de la responsabilidad, número uno, económica. Ese es el tema y lo comentamos fuera de cámara, lo comentamos con amigos, lo comentamos con conocidos. La responsabilidad económica en este país, para la mayoría de personas, si no es que para todos, es un tema bastante fuerte. Agrégale a esa responsabilidad económica tener que cuidar de tus nenes, las personas a las que más tú quieres proteger, a tu núcleo familiar. Tú tienes familiares afuera de este país también. ¿A ti te importan esas personas? Todo eso pasa por mi cabeza cuando veo historias como la de Eduardo. Pero algo se queda fuera de esa fórmula que si yo quisiera, si yo me sintiera mal en determinado momento, yo sé que tengo ese recurso y es la salud psicológica. En casos como el de Eduardo, y te hago la pregunta, es una pregunta tal vez retórica, ¿Eduardo tenía acceso a este tipo de salud? ¿Se sentía él cómodo yendo a un especialista, psicólogo, psiquiatra, o simplemente compartir con amigos, familiares? Tal vez no, porque no tenía, él estaba básicamente solo en estas circunstancias. Y perdóname que te ataje, el problema es la estigmatización. Uno no habla de los problemas que uno tiene. Uno no habla de la ayuda que uno quisiera conseguir. Y cuando tú eres un inmigrante que está solo y que además tiene que enviar dinero a tus familiares que están pasando todo el trabajo del mundo en los países de origen, no tienes tiempo, Gerardo, para poder atenderte. Además, cualquiera puede pensar que un proceso de depresión o de ansiedad no es peligroso. Y eso es como una cocción a fuego lento. Eso es como si fueras una langosta y te meten, pues poco a poco vas muriendo, vas perdiendo la fuerza. Y de hecho es lo que explican los psicólogos. De Eduardo, nadie de sus amigos hubiese imaginado que algo así podría pasar. Sí veían que en algunos momentos estaba un poco perdido, se sentía estresado, pero es que ¿quién no ha estado perdido? ¿Quién no ha estado estresado? ¿Quién no ha estado deprimido? ¿Quién no ha sufrido ansiedad? Por eso es que, a mi modo de ver, el problema fundamental es que nos hemos acostumbrado a hablar de enfermedades físicas, que si tengo COVID, que si no tengo las vacunas, que si me puedo contagiar con X o Y enfermedad, que si el estrés me puede dar un infarto, pero es que nadie está hablando de las enfermedades mentales.
Nadie está hablando de las consecuencias, porque no estoy hablando del caso extremo del suicidio. Estoy hablando de casos como, por ejemplo, la ansiedad y la depresión te pueden llevar a perder el trabajo y ya de ser el sustento de tu hogar, pues ya no puedes hacer nada. O te pueden llevar a tener un ACV o cualquier otro tipo de cosa. Pero quiero, si te parece bien, que compartamos estos sonidos también, en este caso de Samuel Buenassisi, amigo y jefe de Eduardo, que en el lugar donde van a verlo sentado, que es una mesa redonda, allí fue donde Eduardo dejó sus notas, una para él, una para su mamá, para su madre, que está en Venezuela. Y Samuel describe a su manera lo que ocurrió. Así que vamos a verlo para ampliar esta historia. Carismático, agradable, muchacho noble, gracioso, hacía a todo el mundo reír. Nunca conocí a un extraño, porque el que conocía a Eduardo de una vez le caía bien, de una vez se hacían panas, de una vez era, ¿me entiendes?, un chiste, una broma, una cosa. Me comentó mucho de su trayecto. Me acuerdo que le dijo que me contaba que se tomó 57 días caminando en llegar acá. Me contaba de los caramelos que vendía en México, me contaba de la jungla que pasó y todo lo que pasó y todos los cuentos. Bueno, iba para un año de haber llegado aquí a los Estados Unidos, solo, sin familia, sin nadie, él solo. Él estudió, he went to culinary school allá en Venezuela. Aquí lo que no le tenía miedo al trabajo, lo que fuera. Yo a ese hombre lo ponía a pintar, a hacer drywall, pisos, losas, en el sol, en el techo, donde sea. Y si no sabía, aprendía. Hubieron momentos que lo veía triste, hubieron momentos que yo llegaba y estaba bien, ¿me entiendes?, desenfocado. Me comentaba que tenía mucha presión de los familiares de enviar dinero y a mí me consta porque yo le pagaba los viernes y a veces me decía, mira, házmele un cele a mi familia, y él se quedaba pelado. De verdad eso no se esperaba, eso jamás. Yo creo que nadie nunca se espera que alguien haga eso. No hay que tomar una solución permanente para un problema temporal. Nadie nunca sabe los problemas que tienen las personas y las presiones. Y, ¿me entiendes? A veces uno lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta, se lo lleva a la ligera un poco, pero los estreses y las preocupaciones y eso afecta a las personas grandemente. Él decía que esto era algo que lo perseguía a él, que llevaba tiempo pensándolo, que él no sabía dónde lo iba a hacer, él no había conseguido un lugar donde se sintiera cómodo para hacerlo. Chistes, ¿me entiendes? O sea, es la persona que uno menos cree que hiciera algo así, de verdad, te lo digo. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por venir y escucharnos y compartir su historia. Vladimir, y no es el perfil de muchos inmigrantes que nosotros conocemos, lleno de alegría, trabajador, personas que están solas, pero que por fuera tú no distingues muchas veces lo que están pasando, lo que está en esas cabezas, qué ideas están dando vueltas en esas mentes, y es la realidad, y por eso lo decimos, que es un tema poco abordado, es la realidad que miles, millones de personas viven y nadie habla, y sobre todo es un señalamiento que yo quisiera hacer para los profesionales, autoridades, en vez de enfocarse un poco más en las estadísticas, noticias de suceso, brindar recursos para inmigrantes en el tema de la salud, primero en el tema de la salud básica y luego tal vez un poco más amplio, en una ampliación de estos sistemas, de estos recursos, acceso a la salud psicológica, acceso a la salud mental, que es un recurso que todos los migrantes, a mi punto de ver, necesitamos. Y lo peor, Gerardo, es que hay una escasez de funcionarios de salud mental, hablando de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, consejeros. Hay una escasez horrible. Y estoy hablando de escasez en el lenguaje en inglés para los anglos. Ahora imagínate tú lo que ocurre, el impacto para una población hispana que te pasa por largo el 18% de la población total del país, que somos más de 65 millones de personas.
no es fácil. Y fíjate, Gerardo, y lo comentamos temprano en el reportaje que hice la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud habla, y quiero que ustedes que están conectados piensen en su realidad muy particular. Por ejemplo, la organización dice que hay necesidades físicas o mentales relacionadas a, por ejemplo, experiencias en su país de origen. Yo te puedo poner un ejemplo. Y yo lo he dicho, no sé si esto es científicamente comprobable, pero yo tengo 2 hijas. Una llegó aquí cuando tenía 4 años y una llegó apenas en pañales. No sabía ni hablar, ni caminar, ni nada. La de 4 años vivió traumas concretos de violencia en Venezuela. Ella vio múltiples veces cosas que a mi modo de ver no marcarían su vida. Pero por alguna razón, e insisto, esto no es ciencia, puedo estar equivocado, a mi modo de ver marcó su manera de ser, su carácter, su temperamento, y es diametralmente distinta a la pequeña. Pero voy a quitar el tema personal, que quede a un lado porque puedo estarme equivocando. Sin ningún temor pudiera decir que me estoy equivocando. Pero yo conozco muchísimas personas que han emigrado, por ejemplo, de países como Siria, de países como Afganistán, como Ucrania, de la Colombia de la era de los carteles, de los carteles, entre ellos el de Medellín, y de las guerrillas, de la FARC. Haití. De Haití, con los terremotos, con los asesinatos, con las epidemias, con las muertes colectivas. Lugares como México, donde eras obligado a pertenecer a un cartel, o tus hijas, hermanas o madres incluso eran obligadas a prostituirse. No es fácil entender siquiera lo que viene de nuestros países de origen. Es un gran reto para los que se tienen que encargar de estudiar esto. Pero no solamente la experiencia del país de origen, el tránsito migratorio y las políticas de entrada y de integración al país de acogida. Y aquí hablamos del estrés que se está viviendo en países como, por ejemplo, Estados Unidos y los inmigrantes, o el estrés que se está viviendo en Chile con el tema de los casos de xenofobia, por ejemplo. Todo esto, Gerardo, todo esto se suma al estrés natural de adaptarte a un país donde muy probablemente no conoces su cultura, no conoces su idioma, no conoces sus tradiciones, no conoces a su gente, te cuesta adaptarte. Y ojo, sé que seguramente más de uno dirá, pero eso no me pasó a mí, yo me adapté. Hoy dirán, bueno, Vladimir, pero tú estás hablando desde un canal americano. Sí, pero el proceso de adaptación es sumamente fuerte, con mayor o menor grado. Pero claro que lo es. Entonces, partiendo de estas primeras 2 premisas, hay otra cosa que también quiero incluir, las condiciones de vida y trabajo. Acaba de salir en España, no sé si seguramente tú lo viste, Gerardo, acaban de desmantelar una banda, y aquí en la Bahía de Tampa lo hemos vivido exactamente igual, una banda que se encargaba de prostituir a inmigrantes colombianas y venezolanas. ¿Cuál era el truco? A través de las redes sociales les vendían la idea, el sueño de que ellas les iban a pagar el viaje hasta España, Madrid y otra región que no conozco el nombre, y cuando llegaran iban a tener trabajo, iban a poder mantenerse, etcétera, etcétera. Y uno dirá, pero qué ilusas, ¿no? Es que cuando la necesidad es tan fuerte, las personas realmente creen. Y además estos individuos son profesionales, engañando a la gente. Bueno, Gerardo, se fueron decenas de mujeres colombianas y venezolanas. Cuando llegaron a España les dijeron, bueno, mira, lo mismo que acaba de ocurrir aquí con las cubanas. Ustedes deben tantos miles de euros y tienen que pagarlo ya. Y la única manera es que tienen que quedarse aquí. No van a tener sus documentos, se los vamos a quitar, no pueden salir solas y se van a tener que prostituir. Entonces a las chicas colombianas y venezolanas las tenían como esclavas sexuales, en un proceso en el que afortunadamente la policía logró desmantelar, pero Gerardo, son décadas completas de tráfico sexual en absolutamente todo el mundo. No hay un país que se salve. Yo tengo otro caso que lo viví personalmente en una región al sur de Frankfurt, en Alemania. Conocí un alemán, un individuo, que había comprado a una filipina y era supuestamente su esposa o algo por el estilo. Pero créanme, eso es trata de mujeres y eso sigue ocurriendo constantemente.
¿Cómo viven? ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran? ¿Qué pasa con aquellos que son trabajadores ilegales en distintos lugares donde se les paga menos del sueldo que se les puede pagar o se les pone a trabajar 14 horas hasta que mueren bajo el sol? Eso ocurre en nuestras narices. Y otra vez, nadie está hablando de eso o nadie está hablando de las consecuencias mentales, Gerardo. Lo hemos visto retratado acá en las noticias y lo hemos reportado acá en tampahoy.com, ese caso en particular que tú estás mencionando de coyotes, en este caso, que prometen el sueño americano y estas personas, en este caso mujeres, han creído en ese sueño que les han prometido y han terminado siendo esclavas sexuales de estos depredadores, y en este caso, en un caso que se involucraron múltiples agencias acá de la Bahía de Tampa, estuvo la oficina del alguacil de Hillsborough, estuvo el alguacil de Polk, en el que estos depredadores estaban incluso extorsionando no solo a estas mujeres con los documentos decomisados y escondidos, pero estaban incluso extorsionando a las familias en los países de origen de estas personas. Así es. Entonces, los tentáculos de estas redes de depredadores, de migrantes, si lo podemos decir así, el alcance es... Yo creo que todavía las autoridades no han determinado el alcance de los tentáculos de estas redes. Que es definitivamente global. Y fíjate que hablando justamente de ese tema de redes, también hay algo importante. Muchas veces la incertidumbre por políticas migratorias poco claras hacen que estos inmigrantes queden aún en mayor condición de vulnerabilidad. Así que quiero, si te parece bien, Gerardo, mostrarles una entrevista que le hice a una de las abogadas de inmigración más respetadas acá de la región, Lisette Sánchez, quien me habló justamente de este tema. Y por cierto, videos que estamos sacando por primera vez al aire porque no lo saqué en el reportaje, así que lo que van a ver está saliendo de manera exclusiva a través de tampahoy.com. Y puede que esta información le sea de utilidad a usted que nos está sintonizando, así como Vladimir lo dice, comparte esta información que también si no le sirve a usted, le puede servir a alguien más. Así que escuchemos a la licenciada Lisette Sánchez. Todos los días yo recibo gente aquí que están preocupadas por su situación migratoria. Y la verdad es que mucha de esa gente está muy deprimida, pero está deprimida por el tema de cómo funciona el sistema de inmigración. El sistema de inmigración, en mi opinión, es uno muy opresivo para el inmigrante, porque el inmigrante cae en mucho desconocimiento, porque el tú poder interpretar la información que existe para inmigración es muy complicado. Y mucha gente aquí en los Estados Unidos se aprovecha grandemente del inmigrante. No solamente gente que le ofrecen trabajo a fracción de lo que se supone que le deberían estar pagando, no solamente gente que se aprovechan físicamente de los inmigrantes, también a veces en cuestión de que te voy a amenazar, te voy a llamar inmigración, las amenazas que existen hacia el inmigrante. Pero también existen la figura del notario, que hay mucha gente que llena papeles que se aprovecha del inmigrante y hacen que la situación del inmigrante esté más complicada. Y la verdad es que esa incertidumbre de no tener una salida, eso crea demasiado efecto en el inmigrante. Y es cierto, no se habla de eso, pero hay mucho suicidio. Mucha gente que aquí en mi silla se sientan y dicen, abogada, yo lo que quiero es quitarme la vida o yo lo que quiero es ya terminar esta situación. Y eso a veces conlleva a que el inmigrante regrese a su país a situaciones bien complicadas. Gente que está huyendo de persecución y se ven en la necesidad de regresar a su país porque aquí en los Estados Unidos, el país del refugiado, lamentablemente no se le ofrecen todas las herramientas al inmigrante. Y fíjate, Gerardo, quiero dar un ejemplo práctico. Muy delicado lo que voy a comentar. Un cubano llegó hace casi 20 años a los Estados Unidos. Los cubanos, bajo la ley anterior, que llegaran a los Estados Unidos tenían la oportunidad de conseguir su residencia práctica e inmediatamente. Ahora hay algunos cambios. No estamos hablando en este momento de papeleo. Este señor se hizo residente, se fue a sacar
la licencia de conducir. No hablaba nada de inglés. Firmó unos documentos. No sabe qué firmó, pero lo firmó en ese lugar donde se fue a sacar la licencia de conducir y se fue a su casa. Este señor se casó. Este señor tuvo 2 hijos. Este señor convirtió a Estados Unidos en su hogar. Hace unos meses, este señor cubano fue a hacerse ciudadano. ¿Por qué? Porque tenía 20 años aquí como residente. Ya era hora. Sus hijos nacieron aquí. Su esposa ya se había hecho ciudadana. Solo faltaba él. Cuando él fue donde un abogado de inmigración de la Bahía de Tampa, entregan los papeles y, ¡oh, sorpresa! Llega una carta de vuelta del Servicio de Inmigración diciéndole no solamente que había sido rechazada su petición para ser ciudadano, sino que había sido puesto por ante un tribunal de inmigración para que un juez lo removiera del país, fuera deportado del país. Y ustedes dirán, pero ya va, ¿qué le pasó al señor? Bueno, ese señor, 20 años atrás, cuando se sacaba la licencia, le entregaron un formulario de votación de los Estados Unidos, donde él, sin saberlo, colocó que era ciudadano americano, lo firmó, ni siquiera lo colocó él, se lo llenó una persona, no sé si era funcionaria, una voluntaria, lo que fuera, le llenó la planilla y él la firmó, sin saber qué era. Craso error, por supuesto, ustedes dirán, sí, yo estoy de acuerdo. Pero en Estados Unidos hay 2 delitos migratorios que no se perdonan. No hay perdón, no existe perdón. El primero, usar un documento de identificación falso como un Social Security falso. Ojo, para los inmigrantes, a ti te detienen con un social falso. No hay perdón. Y el segundo, decir que eres ciudadano americano cuando no lo eres. Y firmarlo. Este señor está enfrentando la posibilidad de no poder volver a ingresar a este país, teniendo a su esposa y a sus 2 hijos que convirtieron en este su hogar. Cubano el señor. Han pedido a todas las autoridades que tengan un toque de perdón para él. Pero la ley es la ley, ¿cierto? Lo que aplica para uno tiene que aplicar para otros. Entonces, lo que dice el abogado de inmigración es muy claro, es muy cierto. Mucha gente se aprovecha. Muchas veces los inmigrantes llegan con una situación, pero se hace aún mucho más compleja, porque personas sin escrúpulos te terminan enredando la vida por no conocer el idioma, ni hablar de los limbos que uno pasa desde el punto de vista migratorio. Entonces, todo esto otra vez nos lleva al punto inicial. Como dice mi exproductora de años atrás, dice, volvemos a los fenicios. ¿Y qué es volver a los fenicios? El tema de la salud mental en la migración. ¿Cómo tenemos secuelas psicológicas que nos pueden llevar a cometer locuras? ¿Y cómo podemos atenderlas, Gerardo? Y con la historia que tú me cuentas de este señor cubano, tú mencionas un elemento que es la malicia, ¿no? De alguien que está tratando de aprovecharse de esa persona. Pero ¿qué pasa si una persona, también te pongo el caso porque lo he visto mucho, que está tratando de ayudar desde toda la buena voluntad, pero simplemente desconoce el proceso? Desconoce que para un migrante el simple hecho de decir sí, soy ciudadano en cualquier formulario legal y respaldarlo con su firma, lo condena básicamente a que pueda ser expulsado de este país y no volver a entrar. Así es. Y no solamente ese, tengo otro caso mucho más corto y mucho menos traumático, pero de un joven venezolano, un padre venezolano que había quedado su hija de su primer matrimonio, 16 años la niña. El padre, de pronto sale esta opción del paro humanitario y cuando él va a pedirla, él se da cuenta que él es un solicitante de asilo, no ha sido asignado su asilo, por lo tanto no tiene estatus legal en los Estados Unidos y él nunca pidió el TPS o el Tratado de Protección Temporal para los venezolanos porque alguien le dijo, y es lo que tú estás comentando, de buena fe,
Alguien le dijo que si él pedía el TPS perjudicaba su caso de asilo. Por culpa de esto, el padre tuvo que esperar mucho tiempo para poder pedir a su hija. Él salió corriendo a pedir el TPS, se lo asignaron el TPS y finalmente, además, a través de la ayuda de algún otro patrocinador, logró traerla. Eventualmente la logró traer, pero pasó mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque alguien con buena fe le dijo, hey, yo creo que no es conveniente que te saques tu TPS. Entonces lo que tú dices es muy cierto, bien sea por mala intención o bien sea por desconocimiento, también el tema de la migración es un tema sumamente delicado. Y yo les voy a decir esto, y tengo casi 10 años viviendo acá, no es mucho, pero tengo unos cuantos años acá. Yo siempre he dicho, a mi modo de ver, y esto va para aquellos nuevos inmigrantes, a mi modo de ver, ponerte en las manos de un oficial, de un funcionario, de un abogado, de un paralegal en migración, es ponerte en las manos, es el sinónimo de ponerte en las manos de un cirujano. Tu vida literalmente está en las manos de esa persona. Por lo tanto, siempre he hecho esta recomendación. Si tú necesitas iniciar un proceso legal migratorio, ¿qué haces tú cuando te tienes que operar? Tú no buscas una opinión. Tú te buscas 2, te buscas 3 opiniones. Si los 3 cirujanos opinan lo mismo, te vas con el que te sientas mejor. Eso hay que hacerlo con los abogados de inmigración. O tú no te vas donde el que te recomendaron que creen que tal vez es doctor o especialista, sino que tú haces la tarea y te aseguras que esa persona es doctor o especialista o incluso más. Y seguramente, si te vas a operar un tumor, tú no te vas a querer ir con el más barato necesariamente. No tienes los recursos, pero tú dices, bueno, de algún lugar saldrán, pero yo no me puedo arriesgar mi vida con un loco, porque esa es otra. Se arriesgan, bueno, este me cobra 10 veces menos. Y no estoy diciendo que los que cobren caro sean buenos. He visto mucha gente que cobra caro y son los peores. Pero lo que tú bien estás comentando, uno tiene que averiguar, tiene que cerciorarse, tiene que buscar reviews, tiene que buscar opiniones, a ver si coinciden, porque de pronto te viene uno que te dice una cosa, una locura, y tú por desconocimiento o porque te lo refirió tu primo, tu tía, tu abuelo, quien sea, que lo das por cierto. A mí me ha pasado lo personal cuando yo llegué, lo daba por cierto. Pero años después digo, wow, yo pude haber hecho esta o esta opción y no la hice. Y tal vez mi realidad sería otra. Entonces, si a uno que conoce levemente la cultura, que puedes hablar un poco el idioma y que puedes más o menos entender la ley, te confundes, imagínate a otros. Y lo importante, yo creo que haciendo un resumen de los últimos 2 minutos de los casos que presentamos, el consejo, tanto tuyo como mío, voy a hablar a tu título también, busque ayuda legal profesional. Ese es el primer paso para asegurarse de que usted no va a tener problemas en el futuro. Puede que, como a este señor, no se le presente el problema a los 5 años de estar acá, a los 10 años, pero puede presentarse un problema innecesario 20 años después. Así es. Lo importante de la ayuda profesional, Vladimir. Y hablando de ayuda profesional, si te parece, Gerardo, para cerrar esta transmisión, compartamos justamente una entrevista que le hice a la presidenta de Bilingual Counseling of Florida. Ella es la psicóloga Aixa Fretz, es una de las fuentes que utilizamos nosotros acá en Tampa hoy, y ella nos habla también de este drama. Un sobreviviente de guerra desarrollan un trastorno que se llama el trastorno estrés postraumático. El PTSD tiene unos síntomas, ¿verdad?, de ansiedad, de depresión, pesadillas, y sí, ellos desarrollan, las personas que vienen a Estados Unidos, sí desarrollan PTSD. Dejan de ir poco a poco, ¿verdad? No teniendo energía para ir a trabajar. Comienzan a tener problemas en cuestión de relaciones. O sea, es el funcionamiento de todo ser humano. Y entonces ellos necesitan trabajar. Hay que trabajar, hay que enviar dinero. No nos podemos cansar, no nos podemos deprimir. Pero la misma mente, el mismo diagnóstico hace que la persona lamentablemente deje de ser funcional. El PTSD, lamentablemente, la persona se puede suicidar porque no es solamente un diagnóstico de PTSD, es que estamos también pasando un duelo de haber dejado nuestra familia, de haber dejado amistades, el lenguaje de nuestro país, todo, una cultura y comenzar de nuevo. Sin embargo,
el cuerpo y la mente dan síntomas y uno tiene que estar muy pendiente a esos síntomas. Uno no puede esperar a que la depresión se convierta en severa, que eso es lo que pasa en estos casos. Ya cuando una persona lamentablemente se quita la vida, es que hay una acumulación de tiempo, de síntomas. Tiene toda la razón la experta. Quiero recalcar un punto de lo que ella dijo. Cuando hablamos de duelo, nosotros inmediatamente relacionamos la palabra con la muerte. El duelo, ella hace referencia cuando uno ha tenido que dejar o desprenderse de familia, amigos, una vida, lo que mencionábamos al principio, y es con lo que vas acarreando, lo que vas cargando tú, ese pesar, ese duelo con el que vas cargando el resto de tu vida. Y que puede ser tan pesado como para llevarte a devolverte, por ejemplo. Y esto es algo interesante porque otra cosa que he aprendido a lo largo de este tiempo y conversando, entrevistando a tanta gente y tantos expertos, tu imagen, tu idea, tu percepción de tu país de origen, por ejemplo, de la casa donde te criaste, de la gente con la que conviviste, no es otra cosa que el reflejo y el resultado de lo que tu mente creó. Muchas veces ocurre que viviendo esa especie de ilusión, de realismo mágico de tus orígenes, te devuelves, y no estoy diciendo que no te puedas devolver, estoy poniendo ejemplos que han ocurrido. Y cuando llegas a esa realidad te das cuenta que no es tu país, aunque naciste allí, no es tu hogar, aunque fue la casa donde te criaste, y no es tu gente, aunque fue tu familia con quien creciste. Terminas convirtiéndote, y esto lo dicen los que tienen años como inmigrantes, terminas como convirtiéndote en un ciudadano del mundo donde eres parte de dos especies de mundo, pero a la vez de nada. Porque aquí eres un extranjero, pero terminas en tu propio país también como extranjero. Porque créanme, incluso hasta la manera en la que nosotros hablamos cambia. Hasta me lo dice mi esposa siempre que tiene tantos años viviendo en este país, hasta el paladar cambia. Tú todavía recuerdas el saborcito del queso de tu país, el cómo sabían las frutas y cómo es que era comerte un pescado frito a la orilla del mar, aquellos que venimos del Caribe. Los olores. Los olores, la humedad, los ríos, pero resulta que mucho de eso estaba visto, imagínense un lente, estaba visto por un lente que no estaba bien ajustado. Y no digo que no estaba bien ajustado, estaba ajustado para el momento en el que te tocaba verlo. Pero ahora, el lente que te vas a montar es un lente tantos años posteriores hayas vivido en el extranjero. Entonces, vas a comparar todo con tu experiencia local, buena o mala, lo que sea. Vas a comparar todo. Entonces el duelo hay que saberlo manejar porque el duelo es bueno, pero el duelo tiene que terminar. Tú no puedes ser viudo o viuda toda tu vida. Tú tienes que dejar atrás, e insistimos, cuando hablamos del duelo migratorio, del haberte quitado o haber perdido algo, lo que sea. Una persona puede tener duelo por un objeto material, entre otras. Entonces, lo importante es dejar ese duelo, tener los buenos recuerdos bien almacenados que nos sirven de anclaje desde el punto de vista psicológico para momentos de dificultad, pero tú tienes que construir los nuevos también, los que te van a hacer mantenerte a pie y seguir adelante. Porque si no, imagínense ustedes, un país tan cambiante como este, que hoy tú puedes estar, Gerardo y yo podemos estar hablando desde un canal de televisión, pero mañana podemos estar manejando un Uber, porque este es un país tan dinámico como eso. Y dentro de 4 meses podemos estar trabajando en una institución bancaria. O dentro de 6 puedo yo estar llamando a Gerardo de Chicago desde un canal de televisión. Es decir, es tan violentamente rápido el vivir en un país desarrollado, Estados Unidos, Japón, etcétera, que eso y lo decía la psicóloga, no nos da chance de curar, no nos da chance de atendernos, pero tenemos que crear conciencia y este es el objetivo de este video. Tenemos que crear conciencia y buscar esos puntos de anclaje, familia, amigos, relaciones, terapia. Pero es que no tengo dinero. Vete para una iglesia que hay consejeros gratuitos.
Búscate un terapeuta de alguna organización pro derechos humanos, de inmigrantes. Y si no sabes, escríbenos y buscamos a ver quién te puede ayudar. Y nosotros tenemos, hablando de eso, en nuestra página web, en tampahoy.com, muchos de estos recursos, números de teléfono, agencias que en determinado momento, en determinada situación, pueden extenderle la mano y usted resolver un problema del que tal vez usted solo, tal vez con la mente nublada, no puede verle la salida o no puede encontrarle la solución, pero estas personas o agencias son profesionales también en lo que hacen. Así que puede visitar tampahoy.com para encontrar estos recursos y también Vladimir está siempre en contacto con la comunidad, como él bien lo hace la invitación. Nos puede escribir, nos puede llamar, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentra como Tampa Hoy, déjenos un mensaje y nosotros con muchísimo gusto lo podemos conectar, podemos hacer ese enlace, ese vínculo con alguna de las agencias con las que nosotros tenemos algún tipo de intercambio, ¿no? Así es, sin duda alguna, e insistimos, lo mejor es dejar a un lado la estigmatización, salir a conversar, no quedarnos callados, buscar el apoyo profesional y, como lo acaba de decir Gerardo, aquí estamos nosotros también para ayudarles. Vladimir, como siempre, te agradezco por aceptar nuestra invitación. Acá está tu plataforma en tampahoy.com, Tampa Hoy Live, que vamos a ampliar estos temas y estos reportajes también que tiene Vladimir Kislinger, reportero de noticias Tampa Hoy, que lo puedes sintonizar todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Hoy, por cierto, tiene Vladimir un reportaje especial también aquí de la Bahía de Tampa. No se pierda Noticias Tampa Hoy a través de Great 38. Vladimir, nuevamente muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Gracias, Gerardo, y feliz día para todos.